Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. El día de hoy estamos ya en nuestro tiempo devocional. En esta ocasión estaremos revisando la tercera epístola del apóstol San Juan para culminar esta serie basadas en la primera, la segunda y la tercera epístola del apóstol San Juan. Y hoy vamos a tener nuestro devocional titulado Un buen testimonio, un testimonio para el mundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en la tercera epístola del apóstol San Juan. En esta ocasión son 15 versículos que nos van a servir para llevar a cabo nuestro devocional en este día. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 60, dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma, y también nosotros mismos damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces, hoy estaremos teniendo nuestro devocional titulado Un buen testimonio, un testimonio para el mundo. La batalla por la verdad y en contra de los falsos maestros se libra también en el hogar, como vimos el día de ayer en la segunda carta de Juan, pero también se realiza en la iglesia local, en las congregaciones locales, y es allí donde vemos esta lectura de la tercera epístola del apóstol San Juan, y también las iglesias que existen en casa. Esta breve carta nos da vistazo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, su gente y los problemas que existían en ella. Al leerla, hallamos diciendo, o nos haremos diciendo que los tiempos tal vez no han cambiado demasiado. Tenemos gente y problemas similares el día de hoy. Una de las expresiones clave en esta carta es dar testimonio. No solo se refiere a palabras que decimos, sino al tipo de vidas que vivimos. Todo creyente es un testigo, sea bueno o sea malo, y estaremos cooperando con la verdad o estorbándola. Esta carta se dirige a Gayo, uno de los líderes de la congregación, pero Juan también considera a otros dos hombres en estos versículos, Diótrefes y Demetrio. Donde quiera que hay personas, hay problemas, el potencial para resolver esos problemas. Cada uno de nosotros debe con sinceridad enfrentar la pregunta: ¿soy parte del problema o de la respuesta? En México es muy común decir la frase o usar la expresión: somos parte de la solución o somos parte del problema. Y así para la mayoría de las cuestiones. Consideremos entonces a estos tres hombres y los testimonios que están dando para considerar el devocional del día de hoy. En esta carta observamos primero a Gayo, el que anima,
También vemos a Diótrefes, este líder dictador. Y por último vemos a un hombre que se llama Demetrio y que es el ejemplo para los creyentes. Primero veamos a este personaje, el que anima. No hay duda de que el apóstol Juan quería mucho a este hombre. En su saludo lo llama el amado, a quien amo en verdad. En el versículo 5 le llama amado. Es improbable que estas expresiones sean meramente formales, como cuando nosotros escribimos una carta: estimado señor López, estimado señor Pérez. En muchas ocasiones no conocemos a la persona, pero es una regla cuando escribimos algún documento, alguna carta. El versículo 4 sugiere que Gayo tal vez sea uno de los convertidos de Juan, y por supuesto a las personas a quienes llevamos a la fe en Cristo las queremos de manera especial. Sin embargo, el apóstol amado miraba a todos los creyentes como sus hijitos. Así que no debemos poner demasiado énfasis en este punto. Consideremos las cualidades personales de este hombre excelente. Hay al menos 3 cualidades que podemos observar en este hombre llamado Gayo: su salud espiritual en el versículo 2, su buen testimonio, versículos 3 y 4, y su ministerio práctico, versículos 5 al 8. La salud espiritual. Juan tal vez esté sugiriendo aquí que su amigo querido estaba enfermo y que él está orando por su recuperación. Quiero que tengas en el cuerpo tanta salud como la tienes en tu alma. Si ese es el caso, comprueba que es posible tener salud espiritual y estar enfermo físicamente. Sin embargo, esta clase de saludo era muy común en esos días, así que tampoco debemos dar mayor énfasis a ello. No obstante, es claro que Gayo era un hombre cuya salud espiritual era evidente para todos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. La salud física es el resultado de la nutrición, el ejercicio, la limpieza, el cuidado, el descanso apropiado, la disciplina de una vida equilibrada. Y la salud espiritual es el resultado de factores muy similares. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios y luego sacar provecho de esa nutrición en un ejercicio santo. Debemos mantenernos limpios y evitar la contaminación del mundo. En tanto que el ejercicio y el servicio son importantes, también lo es que descansemos en el Señor y recuperemos la fuerza mediante la comunión en Él. Una vida equilibrada es una vida saludable y feliz, una vida que honra a Dios nuestro Señor. Segunda característica de este hombre llamado Gayo es un hombre que tiene un buen testimonio. A Gayo se lo reconocía como un hombre que obedecía la palabra y andaba en la verdad. Algunos de los hermanos habían hecho varias visitas a Juan y con alegría le habían informado que Gayo era un ejemplo reluciente de lo que el creyente debe ser. En la experiencia que podemos tomar nosotros es cuando alguien hace algún señalamiento sobre si tal persona o alguien es miembro de alguna congregación, de una iglesia, de un grupo de creyentes, y hacen algún señalamiento muy específico. A veces se vuelve complicado que nosotros podamos responder a los cuestionamientos que se hacen sobre cada uno de los miembros de las congregaciones, pero Juan no tenía ningún temor en explicar lo que sucedía con el testimonio de Gayo, porque él conocía muy bien a este hombre. ¿Qué hacía que Gayo tuviera tan buen testimonio? La verdad de Dios vivía en él, la verdad estaba en él y eso le permitía andar en obediencia a la voluntad de Dios. Gayo leía la palabra, meditaba y se deleitaba en ella y entonces la ponía en práctica en su vida diaria. Busquemos por favor en nuestra Biblia en el Salmo 1, versículos 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, lo que hemos visto, en este salmo es lo que justamente Gallo hacía, lo que la digestión es al cuerpo, es al cuerpo, la meditación es al alma. No basta meramente oír o leer la palabra, debemos digerirla y hacerla parte de nuestro ser interior. Es claro que toda la vida de Gallo estaba envuelta en la verdad. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para revelar al Hijo de Dios, y entonces nos capacita para obedecer la voluntad de Dios y andar en la verdad, andar en la vida que es verdadera. Estuvimos meditando en los devocionales basados en 1 de Juan. Tercer punto del testimonio de Gallo, era un ministerio práctico. Gallo también cooperaba con la verdad de maneras prácticas, ayudaba a los que ministraban la palabra. No se indica que Gallo mismo haya sido predicador o maestro, pero abrió su corazón y su hogar a quienes sí lo eran. Hemos aprendido de la segunda carta de Juan la importancia de la hospitalidad cristiana en esos días. Juan le advirtió a la señora elegida que no alojara a falsos maestros, pero en esta carta elogia a Gallo por ser hospitalario con los verdaderos ministros de la palabra de Dios. Gallo era un estímulo no solo a los hermanos en general, sino específicamente a los desconocidos que iban para tener comunión con la iglesia y para ministrar. En este tiempo de temor y violencia no es fácil recibir desconocidos en nuestras casas. Por supuesto, en la iglesia primitiva los ministros que viajaban llevaban cartas de recomendación de sus asambleas, de las congregaciones a las cuales pertenecían, así que es importante que sepamos algo de las personas que planeamos recibir. Sin embargo, siempre requerirá fe y amor, y estar dispuestos a dar de lo que Dios nos ha dado, a compartir con otros lo que Dios nos ha permitido que tengamos. Gallo no solo abrió su casa, sino también su corazón y su mano para ayudar económicamente a sus invitados. La frase "harás bien en encaminarlos para que continúen en su viaje" quiere decir ayudarlos en su viaje. Esto tal vez haya incluido proveedores de dinero y de comida, así como lavar y remendar la ropa. Después de todo, nuestra fe debe demostrarse por nuestras obras, y nuestro amor debe expresarse del mismo modo, no solo con palabras. Pero ¿qué es lo que motiva este ministerio práctico entre los creyentes? Primero, honrar a Dios, y segundo, sustentar a los siervos que dan testimonio a los perdidos. Y la tercera motivación es servir y obedecer a nuestro Dios y que su nombre sea glorificado. Entonces, veamos estas tres motivaciones. Primero, el honrar a Dios. Cuanto más nos afanamos o cuanto más nosotros estamos dispuestos a servir a otros, más nos parecemos a Dios, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10, como estos ministros que iban de ciudad en ciudad, representaban el nombre del Señor. Cualquier servicio ofrecido a favor de ellos sería un servicio ofrecido a Cristo mismo. Un segundo motivo es que sustentar a los siervos de Dios es un testimonio a los perdidos. Tengamos presente que había muchos maestros itinerantes en esa época que hablaban de sus ideas y ofrecían discursos, pero también pedían aportaciones, en tanto que el Señor Jesús enseñó claramente que los siervos de Dios merecen sustento. La norma en el Nuevo Testamento es que este viene del pueblo de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Quiere decir que estos obreros itinerantes no pedían ayuda a los incrédulos. Abraham tenía la misma norma, aunque él no impuso a sus compañeros que adoptaran esta norma. Cuando se colecta alguna ofrenda, alguna cantidad, muchos pastores dicen claramente que no están pidiendo nada a los incrédulos de la congregación. Cuando se hace el ofertorio, una persona que aún no ha decidido seguir a Cristo no está en condiciones, no es
no le he requerido que esté dando una ofrenda. El ofrendar corresponde a los creyentes. ¿Por qué? Porque han reconocido que es necesario ofrendar para sustentar la obra de Dios. Y en este caso sabemos que una ofrenda no corresponde a una persona que es no creyente o que es inconversa, porque en él aún no existe plena conciencia del uso de aquellas ofrendas, de aquellos dineros. Tercera motivación para servir es la obediencia a Dios. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Este ministerio de hospitalidad y sostenimiento no es solo una oportunidad, sino también una obligación. En Gálatas 6, versículos 6 al 10, vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Gálatas 6, versículos 6 al 10, dice la palabra: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí nos dice claramente que recibiremos bendiciones espirituales del ministro de la palabra de Dios. También debe compartir con él las bendiciones materiales. En primera a los Corintios, busquemos por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 11, dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir frutos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáremos de vosotros lo material. Como un diácono puede también expresar uno de estos servidores en las congregaciones. A todos estamos en condiciones de ofrendar tiempo, ofrendar primicias, y ofrendar también de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es necesario, y que cada iglesia y cada congregación reciba y administre las ofrendas para el extendimiento de su reino, de nuestro Señor y de nuestro Padre. Juan da una cuarta motivación en el versículo 8, para que cooperemos con la verdad. Gallo no solo recibió la verdad y andaba en ella, sino que también era un cooperador que ayudaba a promoverla. No sabemos cuáles eran sus dones espirituales ni cómo servía la congregación, pero sí sabemos que Gallo cooperaba para extender y defender la verdad al ayudar a los que enseñaban y predicaban. Una cosa es luchar contra la apostasía y rehusarse a recibir los falsos maestros, pero otra muy distinta es abrir nuestras casas para promover la verdad. Necesitamos tanto lo negativo como lo positivo. Hacen falta más personas como Gallo que gozan de salud espiritual, son obedientes a la palabra y comparten lo que tienen para promover la verdad. Pero no todos son como él. Pasemos a una clase distinta de creyente, a otro tipo de creyente que se encuentra en las congregaciones, que se encuentra en las iglesias. Se trata de Diótrefes el dictador. Parece que muchas iglesias tienen miembros que insisten en ser el jefe y salirse con la suya. A veces puede ser alguno de los dirigentes o el pastor el que asume poderes dictatoriales y se olvida de que la palabra ministro quiere decir sirviente. Por eso en ocasiones es un líder, tal vez que ha sido miembro durante mucho tiempo de la iglesia y que piensa que tiene derechos por antigüedad. Parece que el ministro exitoso de hoy es más parecido a un magnate comercial. En su corazón hay una ambición egoísta
no por amor por las almas perdidas o por las ovejas de Dios. Diótrefes estaba motivado por el orgullo. En lugar de darle preeminencia a Jesucristo, la reclamaba para sí. Tenían la palabra final en cuanto a todo en la iglesia, y sus decisiones las determinaba solo una cosa: ¿qué hará esto por Diótrefes? Era muy diferente a Juan el Bautista, quien dijo: es necesario que Jesucristo crezca pero que yo mengüe, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30. El griego indica que esta era una actitud constante de Diótrefes para promoverse. Siempre que una iglesia tenga un dictador en su membresía habrá problemas, porque los que tienen mentalidad espiritual no toleran esa clase de liderazgo. El Espíritu Santo se entristece cuando a los miembros del cuerpo no se les permite ejercer sus dones, porque un miembro quiere salirse con la suya. En el tribunal de Cristo descubriremos cuántos corazones fueron partidos e iglesias, congregaciones destruidas debido a los ministerios arrogantes de personas como Diótrefes. Consideremos lo que hacía este hombre. Tenía 4 actividades igualmente. Primero, no recibía a Juan. En el versículo 9 vemos esta actitud. ¿Por qué Diótrefes rechazaba a Juan? La razón evidente parece ser que Juan cuestionaba el derecho del hombre a ser dictador de la iglesia. Juan era una amenaza para Diótrefes porque tenía la autoridad de apóstol, sabía la verdad en cuanto a él y estaba dispuesto a darla a conocer. Satanás estaba obrando en la iglesia porque Diótrefes operaba por orgullo y para su glorificación, 2 de las principales armas del diablo. Si Juan aparecía en la escena, Satanás sería el perdedor. Segunda actitud, mintió en cuanto a Juan. En el versículo 10, la frase parloteando con palabras malignas contra nosotros quiere decir presentando acusaciones falsas y vacías contra nosotros. Lo que Diótrefes estaba diciendo en cuanto a Juan era totalmente sin sentido, pero hay personas a quienes les encanta tal charla y la creen. Al parecer Diótrefes había acusado a Juan en una de las reuniones de la iglesia en cuanto éste no estaba presente para defenderse, pero el apóstol advirtió que vendría pronto el día cuando arreglaría cuentas con Diótrefes el dictador. Los creyentes deben cuidarse de no creer todo lo que leen o oyen en cuanto a los siervos de Dios, particularmente sobre aquellos siervos que tienen un misterio amplio y son bien conocidos. Haríamos bien en filtrar estos informes en lo que dice la palabra en Filipenses 4:8. En la Nueva Traducción Viviente dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y en la Reina Valera 60 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y tercera actividad que hacía este hombre: rechazó a los ayudantes de Juan. Diótrefes no quería ni siquiera recibir a los demás hermanos porque tenían comunión con Juan. Era culpa por asociación. Es imposible practicar esta clase de separación con algún grado de constancia, ya que nadie puede saber siempre todo lo necesario en cuanto a lo que aquel hermano está haciendo. La Biblia dice con claridad que no debemos tener comunión con los falsos maestros y que debemos abstenernos de hacer alianza con los incrédulos. También debemos evitar a aquellos cuya posición doctrinal es contraria a la Biblia. Esto no quiere decir que cooperemos solo con los creyentes que interpretan las Escrituras exactamente como nosotros, porque incluso personas buenas y consagradas discrepan en algunos asuntos, tales como el gobierno de la iglesia, la profecía y algunas otras cuestiones. Los verdaderos creyentes pueden concordar en las doctrinas fundamentales de la fe y en amor dar lugar al desacuerdo en otros asuntos. Entonces debemos de estar procurando también esto. Sin embargo, irrumpir la comunión personal con un hermano porque discrepo con un círculo de amigos es
es ir más allá de las Escrituras. Diótrefes rechazaba a Juan y entonces rechazaba a los creyentes asociados con él, pero incluso fue más allá. La cuarta actividad que hacía este hombre, disciplinó a los que discrepaban con él, ahí mismo en el versículo 10. Al final, a los miembros de la iglesia que recibieron a los ayudantes de Juan, los expulsó de la iglesia. De nuevo, fue una culpa por asociación. Diótrefes no tenía ni la autoridad ni la base bíblica para expulsar de la iglesia, de la congregación, a esas personas, pero lo hizo. Incluso los dictadores religiosos deben tener cuidado de que la oposición no se vuelva demasiado fuerte. El Nuevo Testamento enseña la disciplina eclesiástica y hay que obedecer esas instrucciones, pero la disciplina eclesiástica no es un arma para que el dictador la use para protegerse, sino una herramienta que la congregación debe usar a fin de promover la pureza y glorificar a Dios. No es un pastor dándose demasiada importancia a una junta de iglesia actuando como policía. Es el Señor ejerciendo autoridad espiritual mediante una iglesia local a fin de rescatar y restaurar a un hijo de Dios que se ha descarriado. Los dictadores de la iglesia son gente peligrosa, pero felizmente son fáciles de reconocer. Les gusta hablar de sí mismos y de lo que han hecho para el Señor. También tienen el hábito de juzgar y condenar a los que no están de acuerdo con ellos. Son expertos en poner rótulos a otros creyentes y clasificarlos en categorías nítidas de su propia invención. Basan su comunión en personalidades, no en doctrinas fundamentales de la fe. Lo trágico es que estos dictadores piensan que están sirviendo a Dios y glorificando a Jesucristo. Si tan solo volviéramos al principio del Nuevo Testamento de hacer de la persona y la obra de Jesucristo nuestra prueba de comunión antes que las asociaciones y las interpretaciones de doctrinas secundarias. Pero la gente como Diótrefes siempre tendrá seguidores entusiastas, porque muchos creyentes sinceros pero inmaduros prefieren seguir a tales hombres. El tercer ejemplo de testimonio en esta carta de Juan lo encontramos en Demetrio. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un ejemplo es un ideal, un modelo, algo digno de imitar. Demetrio era esa clase de creyente. Juan advirtió a sus lectores que no imitaran a Diótrefes. Si querían imitar un ejemplo, imiten a Demetrio. Pero está bien que imitemos a líderes humanos. Sí, si ellos a su vez están imitando a Cristo. Dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú y yo no podemos ver a Dios, pero sí observar su obra en la vida de sus hijos. La vida santa y el servicio dedicado de otros creyentes siempre son de estímulo y ánimo para nosotros. Por el buen ejemplo podemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Demetrio era un hombre digno de imitar porque todos dieron buen testimonio de él dentro de la comunión de la iglesia. Todos los miembros lo conocían, lo querían y daban gracias a Dios por su vida y ministerio constante, en tanto que es peligroso que todos los hombres hablen bien de vosotros. Es maravilloso cuando todos los creyentes de una iglesia local están de acuerdo para elogiar nuestra vida y testimonio. Si todos salvos y perdidos, buenos y malos, hablan bien de nosotros, tal vez signifique que estamos haciendo concesiones y estamos llenando nuestra vida de apariencias. Pero Demetrio no solo tenía un buen testimonio de los creyentes de la iglesia, sino también buen testimonio de la palabra misma. Como Gallo andaba en la verdad y obedecía la palabra de Dios. Esto no quiere decir que eran perfectos, pero sí eran coherentes en sus vidas, procurando honrar a Dios. Tanto la iglesia como la palabra daban testimonio de la vida cristiana de Demetrio y también el apóstol Juan. El apóstol amado sabía de primera mano que Demetrio era un hombre de Dios y no se avergonzaba de confesarlo. Juan había advertido que iba a visitar a la iglesia y confrontar a Diótrefes, y sin duda tanto Gallo como Demetrio estarían con él para oponerse al dictador. Eran la clase de hombres que respaldaban la verdad y se sometían a la autoridad espiritual auténtica. Como seguían la verdad, otros creyentes podían imitarlos con seguridad. La conclusión de esta carta en los versículos 3 y 14 es similar a la que encontramos en la segunda carta.
de Juan. Tal vez era una forma habitual para terminarlas en los días de Juan. El apóstol planeaba visitar la iglesia en breve, lo que por cierto era una advertencia para Diótrefes y un estímulo para Gayo y Demetrio. El amado Juan tenía muchas cosas de qué hablar con la congregación y sus líderes, cosas que prefería tratar personalmente antes que por carta. La paz sea contigo, versículo 14, debe haber sido una bendición realmente alentadora para Gayo. Sin duda, su corazón y mente estaban angustiados debido a la división de la iglesia y la manera carnal en que Diótrefes ultrajaba a sus miembros. El creyente puede disfrutar de la paz de Dios porque tiene recursos adecuados en Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios ama a Dios, la verdad y unos a otros, el Espíritu de Dios puede obrar en esa congregación para glorificar a Jesucristo. Pero cuando algún miembro de esa iglesia, inclusive el pastor o los dirigentes, se enorgullecen y tratan de tener la preeminencia, el Espíritu se entristece y no puede bendecir. La iglesia puede aparecer exitosa por fuera, pero por dentro carece de la verdadera unidad del Espíritu que forma una comunión deseable. Necesitamos más personas como Gayo y Demetrio y menos como Diótrefes. Y este es el testimonio que estaremos dando, un buen testimonio hacia la iglesia y un buen testimonio hacia el mundo. Y estemos meditando en este día en qué testimonio estamos dando hacia afuera, en qué testimonio estamos dando hacia los inconversos. Por mi parte es todo en este tiempo devocional. Estamos meditando en estas cartas que hemos tenido en estos días en los devocionales y pidamos a Dios discernimiento y sabiduría, pero sobre todo el valor para poder ponerlas en práctica. Doy gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos. Por mi parte es todo. El Señor les bendiga.